Arranquemos. Bueno, vamos a empezar la clase. Nosotros estuvimos viendo muchos temas de eficiencia energética y lo que queremos en esta clase es englobar, porque varias veces ustedes preguntaron, bueno, ¿qué normas, qué procedimientos, si hay algún manual de buenas prácticas? Y bueno, la verdad que en tema de eficiencia, como es un tema global, que incluso se puede extender a lo que es lo arquitectónico, nosotros nos vamos a guiar exclusivamente con lo que es la parte eléctrica. Y para la parte eléctrica ya hay normas escritas y es interesante que ustedes puedan mínimamente tener idea de, primero, de que existen, un poco lo que es el alcance, el procedimiento, en base a qué se trabaja con esa norma, de manera tal de que ustedes puedan, eventualmente, si tienen que establecer un programa para el uso eficiente de la energía en una empresa, en un sistema, puedan aplicar algo que está normalizado. Entonces, vamos a ver hoy los conceptos y los contenidos y lineamientos generales, porque cuando uno ve una norma, normalmente trabaja con lineamientos generales de lo que es la ISO. Brevemente, ¿qué es la ISO? Bueno, la Organización Internacional de Normalización, ¿sí? Una organización, al igual que podemos decir, como en la Argentina está IRAN, como en Europa está UNE, como en Estados Unidos está ANSI, como en Alemania está BD, hay una norma internacional o una organización de normalización que es internacional, y conforma una red de institutos. Tiene representación en muchísimos países, 162, prácticamente abarca el 90% de los países del mundo. Bueno, ustedes saben que cualquier organismo de certificación, de normalización, lo que tiene son los comités técnicos, ¿sí? Por ejemplo, en IRAN ustedes van a tener el comité técnico de motores, el comité técnico de generadores, el comité técnico de cables, bueno, y en cada uno de ellos, ¿quiénes son los que participan? Bueno, los reguladores, los aplicadores, la academia, los fabricantes. Por ejemplo, en un comité de cable van a encontrar gente de la universidad, gente, constructores, la EA puede estar compuesto por eh, profesionales de organismos energéticos de las provincias. Bueno, normalmente esos son la composición de los comités técnicos, donde se llevan los temas y ahí se trabaja lo que es la normalización. Bien, acá podemos ver entonces, bueno, acá podemos ver un poquito lo que es la clasificación de los países en cuanto a lo que es el tipo de organización, ¿sí? Países participantes, hay algunos países que son observadores. Bueno, la Argentina está dentro de los países que integran la ISO, ¿sí? La raíz nuestra de lo que es la normalización, que es IRAN, y la raíz internacional, muchas de las normas provienen de la IEC, International Electrotechnical Commission, IEC. Esas son las normas que dan origen a muchísimas normas de nuestro país. Por ejemplo, todo lo que era generadores, motores, que la IEC 34.001 hasta la 66, más o menos, abarca todo lo que es generadores y motores eléctricos, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, esa norma internacional dio origen a la norma de nuestro país de motores. Bueno, acá un poquito entonces está en cómo está dividido, bueno, hay países observadores y los países que integran en Latinoamérica la
ISO, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, ustedes van a trabajar sobre eficiencia energética, ¿sí? Y hay una norma, la 50.001 del 2011. Entonces, esa norma trabaja sobre los sistemas de eficiencia energética, ¿sí? Entonces, ¿qué establece esa norma? ¿Cuáles son los requisitos? Para, miren, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la energía. Fíjense qué importante esto, que ustedes pueden implementar, mantenerlo, luego, ¿con qué lo van a mantener? No sé si alguno de ustedes, seguramente, porque trabajan mucho, han trabajado con con algún manual de calidad en alguna empresa. Bueno, el mantenimiento sugiere que debemos trabajar hacia el interior manteniendo ese sistema. Y por supuesto, a partir de que lo implementaron y lo están manteniendo, normalmente vienen los procesos de mejora, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa le va a dar a ustedes? Proporciona al sector público y privado estrategias de gestión para aumentar la eficiencia energética. Obviamente, cuando estamos hablando de aumentar la eficiencia energética, van a aparecer lo que son la reducción de costos y el mejoramiento del desempeño energético. Y bueno, ayuda a las organizaciones, empresas, Estado, a hacer un mejor uso de los activos disponibles que consumen energía. Objetos específicos. Fomentar la eficiencia energética en las organizaciones. Fomentar la eficiencia energética. Fomentar el ahorro de energía. Una cosa es eficiencia, otra cosa es ahorrar energía. Fomentar la mejora del desempeño energético. Y luego vienen dentro de los específicos lo que ya hemos visto, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, garantizar el cumplimiento de la legislación energética. En la Argentina hay una serie de decretos y normas, incrementar el aprovechamiento de las renovables. Yo les diría que en el estadio que ustedes se encuentran y con la formación que tienen, la clase la podría terminar acá. ¿Por qué? Porque les digo, miren, para la gestión eficiente de la energía ya tienen una norma. ¿Cuál? ISO 50001. El objetivo es implementar, mantener y mejorar los sistemas de gestión energética y ya tiene todo. Dice, acá tenemos lo nuestro. Y claro, miren si tienen campos de acción. Acá tienen claramente un campo de acción para hacer un emprendimiento de ustedes. Podrían tener una empresa que se dedique exclusivamente a hacer esto, ¿no? Y tienen esos objetivos específicos claramente enmarcados. Prácticamente con eso podríamos terminar la clase. Bien, ISO 50001 y los sistemas de gestión de energía. Bien, como habíamos dicho, 160 organismos nacionales, 18.000 normas. ¿Quién fue el que pidió que se estudiara, se empezaran a ver los lineamientos para la ISO en la gestión eficiente de la energía? La Organización de Naciones Unidas, en este caso para el Desarrollo Industrial, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ya hemos visto, tenía unos gráficos que no se los traje, pero ya hemos visto que el 30% más o menos del consumo energético lo tenemos en la industria, lo tenemos básicamente en el transporte y lo tenemos en el consumo domiciliario. 26 transporte, 8 industria, más o menos así, el resto está en lo que es generación. Bien, tenemos antecedentes para esta norma. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, lo que los países fueron trabajando para tener
cada uno algún tipo de lineamientos. Miren, Dinamarca, Suecia, Irlanda, España con la UNE, Corea, Sudáfrica. Fíjense que todas corresponden. Mira, España es UNE, Corea del Sur es KSK, Sudáfrica SAN, China GBT, norma sueca y la norma europea. Cada uno fue trabajando diferentes tipos de normas hasta que empezaron a trabajar dentro de un comité la norma de gestión de la energía. En la Argentina está IRAN, en Estados Unidos ANSI y en Brasil ABNT. Bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar cuando hablamos de la norma ISO 50001, Sistema de Gestión de Energía, y los requisitos con orientación para el uso? Para el uso, obviamente, son normas de aplicación voluntaria, aunque con todo lo que es las políticas nacionales e internacionales para lo que es la baja de la emisión de dióxido de carbono, empiezan en algunos lugares a ser obligatorios, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a brindar o qué les va a brindar a ustedes? Los requisitos para los sistemas de gestión de energía. Sistema de gestión de energía. Ya estamos hablando de sistema. Y cuando hablamos de sistema, ahí aparecen sistema de calidad, sistema de medición, sistema de administración. Entonces, se estima que aplicando este tipo de lineamientos podemos influir y mejorar hasta un 60% el consumo de la energía en el mundo. Bien, ¿qué impacto podemos tener? ¿Qué impacto? Un poco lo que estábamos hablando recién. Bueno, la Organización Internacional de la Energía estimaron que implementar este tipo de normas podría influir en un 60%. 51% en el sector industrial, donde ahí sí tenemos mayor aplicabilidad en cuanto a lo que son estrategias del uso eficiente para lo que es la producción. ¿Por qué? Y porque normalmente ahí nosotros podemos, y mucho más ahora, con todos los nuevos sistemas de variación de velocidad, de control de motores y de la eficiencia de motores, se puede ahorrar muchísima energía. Un 7% en el sector comercial. En el sector comercial ahí básicamente ustedes tienen dos cosas. El sector comercial tiene lo que es calefacción e iluminación. Y un 3% en lo que es la construcción. Bien, hay algo que está bueno, que ustedes lo vean, ahora lo vamos a ver en algún grafiquito, la norma, es decir, qué procedimiento vamos a seguir para aplicar una norma, y en este caso la 50.001. Y el proceso es planificar, hacer, verificar, y una vez que planifiqué, hice, verifiqué, actúo, ¿sí? Dentro de un proceso de mejora continua en ese sistema de gestión de la energía. Bien, planifico. ¿Qué voy a planificar? Bueno, voy a establecer algo importante, línea de base de la energía. Es decir, si yo voy a hacer un proceso de mejora dentro de mi establecimiento, me llama un cliente, quiere trabajar, voy a hacer un proceso de mejora, ¿sí? Entonces, lo primero que ustedes van a tener que hacer es establecer la línea de base, es decir, bueno, yo parto de esto, una línea de base. Voy a poner el eje de las X en un lugar, es como, ¿se acuerdan cuando veíamos la curva de calentamiento de las máquinas? Lo hacíamos como sobre elevación de temperatura, de acuerdo a una base que se establecía que eran la temperatura ambiente o la temperatura de referencia. Bueno, acá lo mismo. Entonces establecemos una línea base
Y bueno, ahí armamos indicadores de rendimiento energéticos, podemos armar metas, planes, lo que sea, pero vamos a planificar, entonces, armando indicadores, objetivos, tenemos metas, tenemos planes, y lo que tenemos es una línea base. ¿Qué vamos a hacer? Hicimos todo lo anterior en esa planificación, a partir de ahí tenemos que poner en práctica los planes de acción. ¿Sí? Ponemos en práctica los planes de acción. Tengo todo esto y ahora tengo que empezar a verificar. Creo que algunos de ustedes trabajó en algún proyectito de UNAUR que es, en realidad, verificaban algunas cosas, ¿no? Es monitorear y medir esos procesos que ustedes han definido, con determinadas operaciones, determinan el rendimiento de energía, de acuerdo a la política que se han dado. Y luego que hicieron todo esto y evalúan todo el sistema, ahí van a actuar y van a tomar decisiones. ¿En qué tipo de decisiones? Bueno, decisiones que tengan que ver en la mejora del proceso de eficiencia energética. ¿Está bien? Bien. Bueno, estamos dando entonces elementos. A mí la verdad que este tema es muy interesante, pero eh, para desarrollar un proyecto propio, la verdad que es un tema interesantísimo. Bien, entonces, ¿qué dijimos? Que lo planteamos en 4 pasos el ciclo de mejora continua. Entonces, habíamos dicho que planificábamos, hacíamos, verificábamos y actuábamos. Y luego podemos nuevamente, una vez que actuamos, podríamos llegar a volver a planificar. ¿Sí? Bien, entonces acá en cierta forma está. Y fíjense, este proceso de verificación, acá tiene que ver mucho con lo nuestro, mediciones de monitorización, análisis de datos, indicadores, pueden compartir resultados y mediciones en diferentes lugares. Actuación, bueno, sobre esto hay que volver a trabajar, revisar y trabajar en mejoras de acciones continuas, ¿sí? Fundamentalmente en eso. Y luego volver a trabajar, a lo mejor volver a revisar algunos objetivos, algunas metas, y fundamentalmente asegurar la viabilidad. Así que esto sería, en cierta forma, lo que deberíamos hacer para nuestro sistema. Bien, acá, ¿qué les voy a mostrar? Este es el diagrama que plantea la misma norma, ¿sí? La misma norma. Entonces, incluso esto data lo podríamos plantear para un municipio, lo podríamos plantear le podría pedir yo como trabajo final que me hagan esto mismo para la propia universidad, para todo el sistema de gestión de energía de la universidad. Sí, puede ser para lo que a nosotros nos estén pidiendo. Entonces, nosotros vamos a partir de una cierta política energética. La política energética dice que hay que bajar emisiones, hay que trabajar con energías renovables, hay que fomentar el uso eficiente, hay que mejorar los indicadores. A partir de ahí, yo voy a planificar, voy a hacer mi planificación energética, voy a hacer la implementación y la operación, ¿sí? Hice esto y llegué a este punto, ¿no? Y acá en este punto empiezo a trabajar en el proceso de verificación. ¿Qué pasa con esto? Bien, lo primero que voy a hacer, voy a tener que tener seguimiento, medición y análisis. Sobre ese proceso es lo que estamos haciendo. Bueno, a lo mejor ustedes no van a trabajar en el sistema integral, pero pueden ser expertos en el sistema de medición y análisis, ¿sí? Bien, sistema de medición y análisis. Ustedes ya saben que en cualquier proceso de calidad, en cualquier manual, en cualquier proceso de aseguramiento de la calidad, aparecen las no conformidades, ¿sí? Las no conformidades o correcciones, acciones correctivas o preventivas, así que bueno, van a estar
dentro de ese proceso de verificación. Y luego, ¿qué van a tener? Bueno, en todo sistema siempre tenemos nuestro propio sistema de auditoría interna, es fundamental, ¿sí? Hasta en la gestión pública, lo que uno siempre pide, o por lo menos yo siempre pediría, es mi propio sistema que me controla a mí, la auditoría interna que me controla. Bien, con estas tres cosas, ¿qué voy a hacer? Verifico, evalúo, lo que resuelvo, nuevamente entra a la revisión de quien dirige, o de ustedes, que van a gestionar o van a poder emitir una opinión, y a partir de ahí, otra vez, al proceso de mejora continua, se dan nuevos lineamientos y a partir de ahí nuevamente comenzamos el ciclo. La política, la planificación, la implementación y la verificación. En esa verificación podremos, obviamente, repasar lo que hemos introducido, pero también controlar lo que habíamos hecho en primera instancia y no es motivo de revisión, y puede ser que en ese momento sí. Bien. ¿Y se agota con esa sola? No, normalmente una norma viene en un paquete donde aparecen primero, normalmente es así, aparece la general, como yo les hablaba hoy de la norma de motores y generadores, la 34.000, la 34.000, y luego empiezan a ver la 34.001, la 2, la 3, así, y empiezan a crecer porque van teniendo variantes y se van sumando nuevas cosas. Por ejemplo, en una norma de motores, en una están los requisitos generales de la máquina, pero después en otra están los ensayos, en otra aparecen máquinas especiales destinadas a ambiente explosivo, en otra aparecen máquinas especiales para tracción eléctrica, bueno, y así uno va haciendo, bueno, puede tener en cuenta todo lo que puede demandar normalizar un aparato, un motor, un generador, un transformador, no puede tener todo en una sola norma. Acá lo mismo. Entonces, fíjense, la 50.002 es de auditoría energética, tema interesantísimo, interesantísimo para hacer, que en realidad para nosotros sería temas de alguna especialización de trabajar. La 50.003, bueno, acá viene el aseguramiento de la conformidad, en realidad estamos hablando de calidad, requisitos para los organismos de certificación, ¿sí? Para que son los requisitos para quienes nos tienen que controlar. La 50.004, guía para implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión energética. Interesantísimo, interesantísimo. Ya le estoy diciendo que el tema me encanta para que puedan venir a rendir el trabajo final con esto, está muy bueno. Miren la 50.006, ¿sí? Esto está compartida entre la 50.005 y la 6, línea de base, establecer la línea de base e indicador de comportamiento energético, principio de guía. Importante, importante para poder trabajar con esto. Realmente acá nos ordena, porque ustedes tienen ya el conocimiento técnico de qué le pasa a un transformador, le pasa a un motor. No tiene sentido de una luminaria porque estamos hablando de potencia, pero bueno, hay alguien y algo que a ustedes los debe ordenar en cuanto a los procedimientos para esto, y acá los tienen. Entonces, miren las 6, línea de base e indicadores. ¿Cómo puedo armar una línea de base? ¿Cómo la armo? Y cuáles son los indicadores de comportamiento energético. Y la 15, viene toda la parte de medida, monitoreo, medida, análisis y verificación del comportamiento energético de una organización. Ya estamos hablando de una organización. Y obviamente hay organizaciones que seguramente les va a interesar tener un certificado que cumplen con la ISO 50015,
Antes estábamos hablando de que veíamos el sellito de ISO 9001 y decíamos, uy, qué empresa, porque tiene ISO 9001. Bueno, y muchas hicieron realmente, trabajaron una marca con el hecho de tener ISO. Bueno, hay empresas que querrán tener la 50.015 o la serie de las 50.000, porque dicen nosotros cumplimos con estos parámetros de eficiencia energética. Bueno, nos había quedado la 1 acá, entre medio, puede haber más, y la 1 está relacionada con los equipos eficientes, ¿sí? Bien, sistema de gestión de energía, se promueve el cumplimiento de normas y con el sistema de gestión de energía claramente también se disminuyen costos y siempre, siempre que estemos hablando de uso eficiente, en forma directamente proporcional estamos hablando de mejora del medio ambiente. Bien, esto ustedes ya luego lo van a tener. Revisión energética, bueno, ¿cómo sería entonces un diagrama en cuanto a lo que es la preparación, ¿sí? De lo que sería el sistema de gestión de energía, de lo que sería la visita a las instalaciones, la inspección, ¿eh? Acá hay que evaluar el estado, hay que analizar el suministro eh, de los suministros energéticos, criterio para elección y utilización. ¿Cómo recogemos los datos? Eso es importantísimo, ¿sí? Bueno, ahora se ha mejorado muchísimo con todo lo que es adquisición. Entonces, acá abajo también aparecen los combustibles. Entonces, ¿cómo vamos a recoger los datos? Proceso de producción, tecnologías horizontales y servicios, medición y recogida de datos. Bueno, y seguimos con este camino, recogida de datos, venimos para acá, contabilidad energética, propuesta de mejora e informe final. Bueno, acá en cierta forma tendrían ustedes, si esto lo llevan ustedes a un procedimiento, tendrían en cierta forma definido un canal de actuación. ¿Qué incluye la contabilidad energética? Bueno, voy a decir algunos. Perfil temporal de consumo, el precio que están pagando, balance energético de los consumos, por el tipo de instalación, los combustibles que están utilizando, ¿sí? Y en el informe final, bueno, estado de las instalaciones, lo primero es obvio, objeto, alcance, metodología, generalidades, estado de las instalaciones, contabilidad energética, que es lo que vieron, que es lo que está, y a partir de ahí sí aparece todo el trabajo ingenieril de ustedes, que sería la propuesta, que es lo que le estoy pidiendo siempre a ustedes, ¿no? La propuesta de mejora sobre algo, Ahora, siempre. Sí. Ahora una consulta. Todo este proceso, ¿sí? ¿Es el proceso previo a la certificación de la norma? No, no, la certificación, lo que es la certificación de, ¿vos decís la certificación de la norma de la empresa? Claro. Ah, sí, todo previo. Esto es todo previo. O sea, yo hago todo este proceso para dejar en condiciones la empresa, en condiciones de cumplir la norma 50.001, o hago todo este proceso para certificar que la empresa la cumple. No. Vos vas a hacer todo este proceso, primero de acuerdo a lo que a vos te contraten. Pero vos vas a hacer todo este proceso primero para saber cómo está la empresa. Primero para saber cómo está la empresa. Porque a lo mejor puede ser que la empresa diga, mire ingeniero, necesito que me implemente un sistema de gestión eficiente de la energía y se queden en eso. No le interesa certificar porque ya tiene sus proveedores, ya trabaja, no le interesa, entonces
Vos trabajás, podés hacerle un diagnóstico y le podés dar una serie de intervenciones con algunas metas y algunas soluciones, ¿sí? Y después puede venir dentro de un año, volvés a medir y dice, mire, mejoró en esto, hay que trabajar en esto. Puede ser eso. Otra puede ser que a vos te llamen, que hagas todo esto mismo y puede hacer una preauditoría para decir, bueno, de acuerdo a cómo estamos, yo quiero entrar dentro de un proceso de certificación. Si vos entras dentro de un proceso de certificación, ahí sí viene la certificadora, que te va a cobrar también buen dinero, viene la certificadora y en ese caso te va a establecer una serie de requisitos. Tenés que tener los manuales, tenés que tener trazabilidad, tenés que tener un montón de cosas sobre lo que vas a hacer, ¿sí? Entonces, ¿con quién trabajar? Bueno, podés trabajar con el propio sistema de calidad de tu empresa, podés trabajar con el ingeniero que estás contratando, o podés trabajar con una consultora, o en muchos casos la misma certificadora te da todo y te cobra por todo. Entonces te mandan los propios profesionales y te hacen todo, ¿sí? Entonces puede ser la combinación de todas o las que te expliqué. Que lo querés hacer porque querés mejorar, lo querés hacer como algo previo para saber cómo estás, o decís, no sé, Pampa Energía, le conviene tener y dice, Sí, bueno, o sea, para las grandes empresas es un hándicap tener la normalización ISO. y normalmente contratan consultoras internacionales que vienen, te lo hacen. Por eso digo, es lindo tema, muy lindo tema para poder meterse y trabajarlo, ¿eh? La verdad que son temas muy interesantes porque, ¿por qué? Porque tiene mucha especificidad, porque no hay muchos de que se dediquen a esto, y yo lo veo como una muy buena alternativa, porque acá mezcla todo, mezcla conceptos técnicos, mezcla conceptos de diseño, conceptos de planificación, de medición. Es como que pones en juego toda la ingeniería acá, ¿sí? ¿Qué haríamos? Bueno, ya que estamos hablando, ya, estábamos hablando. ¿Qué haríamos entonces si tuviéramos que establecerlo dentro de una industria? Vamos a suponer una industria grande, qué sé yo, un Carrefour, ponele, podemos. Bueno, normalmente lo primero tenés que hacer reuniones de sensibilización en cuanto al sistema de gestión energética, revisar toda la información que ellos tienen, la política, los actores, cómo compran energía, identificar un equipo auditor interno, tenés que hacer las capacitaciones y acá sí, importante, a partir de una línea base que hay que determinarla, a partir de eso hay que planear todos los pasos, hay que hacer el diagnóstico energético, cuando tengo esto, evalúo, evalúo los sistemas, corroborando las normas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Propuesta de mejora, plan de mantenimiento. Luego, no de nada sirve que vos hiciste eso y, no sé, el operario del turno que va de las 12 a las 8 de la mañana, suponete que tenés un lugar que tiene un proceso permanente, te dejó una línea en vacío, pero pues tenía ganas, no tuvo ganas de ir a pagarla y para él era lo mismo, funcionando en vacío y bueno, y te consumió energía. Entonces, tenés que hacer todo un tema de concientización de todo el sistema que estás implementando. Y a partir de ahí, fortalecer al grupo de auditores internos, que va a ser el que te va a hacer todo. Para mí es fundamental el tema de auditores internos. Si están bien formados y saben lo que hacen, el que te va a seguir, el que te va a dar informes, que si te tiene que pegar, te va a pegar. Y a partir de ahí, al comité de energía. Típicos, miren, casos típicos o valores típicos, ¿sí? En un proceso de intervención en una empresa.
Sistema de aire acondicionado. ¿Qué hicieron? Sustitución de 20 equipos, ¿sí? Se mide el ahorro en demanda en kilowatt, el ahorro anual, lo que fue la inversión, el ahorro anual, y en cuánto se recupera. 2,4 años. Transformadores. Desconexión de transformadores. Obviamente acá tenés mucha pérdida en vacío. Ahorro anual. Inversión de lo que estamos haciendo en medio año. Motores. 50 motores ineficientes, un poco lo que hicimos en el trabajo nosotros, por motores de eficiencia premium, y son premium, está medido el ahorro, y miren, más o menos lo que nos daba a nosotros, ¿no? Cuando calculábamos andábamos en 2,5 años de inversión, ¿sí? Bien, más específico, mediciones sobre equipos obsoletos, equipos eficientes y lo que son los ahorros. Entonces uno puede hasta tener, incluso viene en programa ya con esto, puede hacer su propio programa para poder hacer un cálculo. Bueno, en este caso, el reemplazo por equipos eficientes de equipos obsoletos me da que la inversión, en otro caso, es de 1 año y medio. Un año y medio. Entonces se calcula un poco lo que hicimos nosotros, la demanda en kilowatt, el consumo en kilowatt año, el costo que tiene esa energía y la diferencia respecto de lo que estamos poniendo. Bueno, acá está entonces lo de los aires acondicionados también. Bueno, son planillas típicas, un poco lo que hemos estado trabajando nosotros, ¿sí? Bien, ¿qué acciones podemos esperar resultantes sobre, por ejemplo, este caso y este ejemplito que hemos dado? Bien, tenemos que tomar decisiones dentro de la empresa. De ahora en más, todos los motores son eficiencia premium o super premium, ¿sí? No me voy a bajar de eso. Equipos de aire acondicionado, bueno, tener una base de equipos de bajo consumo. Ahora vienen técnicas modernas y vienen aires que están muy bien, así que bueno, comprar de bajo consumo. Acá hay una indicación, que esta la hemos visto en cierta forma, procurar mantener los transformadores eléctricos con factores de carga mayores al 65%, proporcionando un mantenimiento predictivo al año. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo, yo ya se los he dicho, si yo tengo una carga de 1000 kVA, ¿no? Vamos a tener una carga de una demanda de 1000 kVA, y tengo dos transformadores, uno de 600 y uno de 400 que trabajan en paralelo, o tengo dos de 600 porque puedo tener picos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando tengo 600 kVA de potencia, 550, voy a tener dos en paralelo funcionando con 250, no tiene sentido, porque la curva de rendimiento ahí es baja. Entonces, ¿por qué el factor de carga arriba del 65%? Porque eso significa que la corriente del transformador de carga está arriba del 65% de la nominal. Nosotros vimos que el máximo rendimiento normalmente está ubicado entre el 75 y el 80% de la corriente nominal. Entonces, claramente ahí me ahorro un montón de dinero en pérdida. Bueno, y implementar otro tipo de acciones, como es la sustitución de luminarias por tecnología LED. Esto ahorra muchísimo. También se puede establecer un sistema de control o sistemas inteligentes, y ni hablar si tenemos la posibilidad de poner energías
renovable. Bien, vamos a pasar rápido esto. Bueno, entonces, trabajamos con la ISO 5001, con la 5004, estamos hablando de sistema de gestión de la energía, para las auditorías 5002, ¿sí? Y la 5015, esto sí, muy específico para ustedes, establece principios generales y directrices para el proceso de medición y verificación de la eficiencia energética. La 5015, ahí sí nos vamos a centrar en lo que es el proceso de medición. Bien, la 5003, justamente lo que va a hacer es trabajar con los requisitos que nosotros tenemos que cumplir. Y bueno, los requisitos es muy interesante, porque esto es todo bastante, parece fácil, pero bueno, cada cosa que a uno le ponen como requisito significa que la tiene que mantener en el tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que tener nuestras auditorías, probablemente tengamos requisitos en cuanto a la periodicidad de lo que son las mediciones, el control y el seguimiento de toda la base de datos de las mediciones. Bueno, estaría bueno, yo confieso que no la he leído. Es un proceso largo. Larguísimo, larguísimo. Sí, sí. Si a mí me dicen algo, tenemos que certificar. Yo he hecho certificaciones, por eso te digo. Sí, yo hace muchos años participé de un programa de certificación ISO 9001, cuando recién arrancaban la 9001 acá, y fue un año más o menos que llevamos y anduvieron bien. Todo. Y anduvieron bien. Ahora, por el tema de costos. Lo que pasa era una empresa grande y tenía un departamento de calidad, y dentro del departamento de calidad un sector que se había abocado específicamente a eso, ¿no? Entonces movía todo, pero fue todo un laburo. Sí, la verdad que sí. Son temas muy complicados, porque bueno, hay que hacer todos los manuales, hay que revisarlos, hay que normalmente registrar todas las acciones que uno hace, las desviaciones, bueno, realmente las reuniones de los comités, bueno, es un tema complicado, hay que escribir mucho y bueno, hasta que uno se acostumbra a trabajar con este sistema, ¿no? Por ejemplo, teníamos también una norma, acá se está hablando de la 17.000, estaba la norma de los laboratorios, creo que era la 25.000, que justamente son de los laboratorios de medición. Entonces, a lo mejor vos tenés un laboratorio de medición que te va a hacer todas las mediciones, y ese laboratorio también está aplicado, está reglado por una norma, así que es toda una complicación, realmente una complicación, pero bueno, es como todo, cuando uno le encuentra la vuelta, lo importante también es mostrarle al cliente algo que sea sencillo, que sea fácil, que sea entendible, que sea racional, porque es cierto, al principio yo creo que te la hacían tan difícil y venían y te hablaban y te metían 20 personas y eran, claro, y eran procesos muy costosos, muy costosos. Así que bueno, esto sirve ahora que, pensando, así, ya que estamos hablando, esto también sirve para generar incentivos dentro de la propia industria, y a lo mejor no tendría que estar exento el gobierno. Por ejemplo, a aquella empresa grande que tenga aplicado y aprobado el sistema de gestión de la energía, bueno, la energía va a tener otro valor. La energía va a tener otro valor. Entonces, uno podría realmente incentivar todo este tipo de cosas, ¿no? A quienes implementen esto y obviamente van a pagar
el sistema profesional, bueno, eso se descuenta de los impuestos, por ejemplo, de IVA, de algunas cosas, de algunas tasas, directamente se descuenta. Estaría bueno porque podríamos fortalecer también mucho el sistema. Bueno, algunas cosas, no las vamos a repasar todas. Miren los beneficios, ¿sí? Mejora la eficiencia, incrementar el uso de energías renovables, mejorar la conformidad en cuanto a lo que es la política energética y la conformidad respecto de otros, certificar nuestro propio sistema, optimizar el uso eficiente, mejorar los conocimientos y la competencia respecto de la eficiencia energética, lo de siempre, disminuir las emisiones de dióxido de carbono, y esto está relacionado con el impacto ambiental. Entonces, sí, como recién hablábamos, ¿no? Si nosotros impulsamos un sistema de gestión energética en todas las industrias, por ejemplo, ¿qué estaría bueno? No sé, no sé si ustedes conocen el Parque Industrial de Seiza, o el de Pilar, o bueno, el Parque Industrial de La Plata, que son parques industriales grandes, importantes. Por ejemplo, el parque debería tener ya la marca, y tener su propia oficina de sistema de gestión eficiente de la energía, ¿no? Entonces, y ahí impulsar para todas las empresas y tener la marca. Entonces, ¿qué haríamos si nosotros podríamos hacer esto, impulsar sistemas de gestión de energía? Bueno, podemos impactar en más de un 60% en los usos de energía. La fuente obviamente termina siendo más económica, no generamos gases de efecto invernadero, y si utilizaríamos encima energías renovables, produciríamos la energía en ese sitio, ¿no? Bien, en algún momento estuvimos hablando del desempeño energético. Entonces, ¿qué sería el desempeño energético? El concepto está relacionado con los resultados que son medibles del uso de la energía, la eficiencia y el consumo. Entonces, el desempeño son los resultados de estas tres categorías. El uso de la energía, la eficiencia que yo tengo y el consumo. Entonces, en una organización, en una empresa, ¿qué podríamos hacer? Ya lo hemos hablado muchas veces acá. Bueno, podríamos aplanar la curva de la demanda del consumo, reducir el pico de la demanda, poder utilizar excedentes de esta energía que está desperdiciada y claramente incidir en los procesos y en las operaciones de los sistemas. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo la posibilidad de trabajar con máquinas que regulan la velocidad, tengo que trabajar con los reguladores, tengo que establecer estrategias para los reguladores de velocidad y no me tengo que trabajar con un sistema, con una máquina a 1500 vueltas las 24 horas del día. Ejemplo. Bueno, acá tenemos entonces este círculo donde aparece el consumo, la eficiencia, el desempeño, el uso de la energía. Bueno, ¿y cuál sería la diferencia entre el uso eficiente, el consumo eficiente, el ahorro? Bueno, acá tenemos justamente un ciclo. Nosotros siempre hablamos de los ciclos de trabajo. Este sería un ciclo, en la denominación que vimos en máquinas, sería un ciclo de tipo S1. No sé si se acuerdan, cuando hablamos de la demanda y la clasificación de los ciclos. ¿Por qué? Bueno, porque las máquinas también se especifican para los ciclos de trabajo. Este ciclo S1 sería un ciclo de potencia permanente, ¿no? Bueno, acá no es en tiempo infinito, en 14 horas tengo una demanda de 100 kilovatios, ¿sí? De 100 kilovatios. Tiempo consumo constante.
¿Cuál sería el uso futuro de la energía? Entonces, con el cambio tecnológico podríamos reducir una parte y con las buenas prácticas operativas podríamos reducir otra parte. Acá no está puesto en qué porcentaje cada una, pero claramente si nosotros reducimos y mejoramos ese consumo, esto sería el nuevo consumo energético. Fíjense, estamos reduciendo de 100 a 75 kilovatios. En cambio, no en 14 horas, sino en 12 horas. Entonces, esto es lo que se pretende, esto es lo que se pretende hacer. Entonces, una parte, ahora sí, en cierta forma, lo empezamos a abrir un poquito a este concepto, una parte me queda con el nuevo consumo energético, una baja importante, lo que es la demanda, en el pico, lo voy a hacer con la eficiencia energética, con la eficiencia energética. Y una parte, que sería la reducción de tiempo, lo voy a hacer haciendo ahorro energético. Bueno, ya que ustedes prácticamente el año que viene van a ser ingenieros, vamos a ver un diagrama de flujo para lo que es la planeación energética, que en cierta forma es complementario al que ya habíamos visto, que eran los 4 pasos. Entonces, empezamos a trabajar acá. La entrada, en una parte voy a revisar y finalmente voy a tener los resultados de mi planificación. Esto es una propuesta, no quiere decir que ustedes vayan a tener que hacer exactamente esto. ¿Por qué? Porque en una empresa a lo mejor hay algún paso que se puede juntar, o en alguna empresa que es muy específica tienen que abrir alguno de los pasos o lo tienen que vincular con otra cosa. Eso va a depender mucho del conocimiento que ustedes tengan de la empresa que vayan a auditar, ¿sí? Bueno, como siempre, identificamos los requerimientos de la empresa, ¿sí? Identificamos variables relevantes, analizamos el desempeño energético, empezamos a analizar los datos de energía, identificar los usos significantes de energía, traje algunas curvas de consumo, qué sé yo, si yo tengo un horno de inducción y después tengo unos precalentadores de un sistema de aire comprimido y el horno de inducción me está llevando 1 megavatio y los precalentadores son de 15 kilovatios, claramente yo tengo que poner la mira en el horno de inducción. Entonces, esto es identificar los usos significantes de energía. Bien, ahora yo les dije, tengo un horno de inducción de 1 megavatio y tengo precalentadores de 15 kilovatios. Identificar oportunidad de mejora. Y a lo mejor con el horno de inducción no tengo ninguna posibilidad de mejora, porque el horno de inducción maneja determinada cantidad de energía para fundir y no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Podré mejorar alguna cosita, pero a lo mejor no puedo hacer nada. Entonces ahí sí me tengo que contradecir con lo que les dije y tengo que empezar a ver todo lo demás. O a lo mejor tengo 50 motores que puedo actuar sobre ellos y voy a tener un beneficio mayor. Entonces, hice todo esto, reviso. Ahí Profe, sí. no me queda del todo claro cuando dice línea base. ¿A qué hace referencia? La línea base es, suponete que entro a la fábrica de caños sin costura. Entonces, si yo voy a hacer una mejora, la voy a hacer una mejora respecto de algo, ¿sí? Entonces, ¿de algo quién sería? Respecto a una línea base. Una línea base va a estar constituida por las mediciones que vos hagas previo a que vos implementes todo este sistema. O sea, sería la situación original. Exactamente. La situación inicial.
exacto. Cuando vos tenés que hacer un estudio, vamos a suponer, te lo cambio, un estudio de impacto ambiental un estudio de impacto ambiental, vamos a habilitar un parque industrial. El parque que les hablaba lo vamos a habilitar previamente. Tenemos que hacerlo, lo vamos a planificar, lo vamos a habilitar. ¿Qué te piden a vos? Te piden sobre una tierra que vos vas a utilizar, le vas a dar un uso industrial, te piden proyecto hidráulico, estudio de impacto ambiental, estudio de aptitud ambiental y una serie de cosas. Cuando vas a hacer el estudio de impacto ambiental, vos vas a tener que establecer una línea base. ¿Una línea base qué es? Vas a hacer la medición del aire, calidad del aire, vas a medir calidad del agua, vas a medir contaminación del suelo, ¿no? Toda una serie de cosas. Entonces vos vas a medir, laboratorio, vas a tener todos los resultados. El aire es tanto, el ruido, todo. Bien, línea de base. Pusiste las empresas, qué sé yo, vas a ir a medir el agua del arroyito. Vos ya tenías una línea de base, como era antes. Si ahora, sobre esa línea de base, vos tenés divergencia y variación, estás contaminando. Bueno, acá lo mismo. Yo primero tengo una línea de base sobre todos mis consumos, los relevantes y los no relevantes. Entonces, con eso yo voy a comparar cuando establezca mi plan de mejora. Claro, ¿Sí? está bien, sería como el punto de partida. Exactamente, línea base, punto de partida. Bien. Vamos a llamarle punto de partida. Hice la revisión y ahora vengo acá. Establecemos la línea de base de los indicadores energéticos. Entonces voy a decir que el horno de inducción tiene en los 365 días este tipo de indicadores energéticos, ya tengo una línea base. Bien, y ahí empezamos, desarrollamos objetivos, metas, y a partir de ahí tengo que hacer los planes de acción. Bueno, voy a decir sobre esto, sobre el horno de inducción, voy a trabajar de esta forma, voy a cambiar la estrategia sobre esto, qué sé yo. Si tengo que precalentar aire, vi que esa turbina o ese proceso industrial no sufre variación si lo puedo bajar en 2 grados, pero bajar en 2 grados significa tanto de ahorro, bueno, vas a hacer todas. Y ahí tendrás el resultado de la planificación. Ahí hiciste la planificación energética. Vamos a lo que preguntaba Jorge. Bien. Periodo de referencia. Nosotros nos vamos a parar acá, acá empezamos a trabajar. Acá es lo que vos tenés como tu línea base. ¿Sí? Acá introduciste tu plan de acción, ¿sí? Y a partir de ahí ya lo vas a estar verificando. Por ejemplo, este sería el caso de esta curva, tendría una proyección como esta, energía ajustada de referencia, y acá está teniendo lo que es el ahorro. Te sirve para que vos puedas demostrar. Bueno, cositas rápidas. Ya vimos que una de las normas le da el protocolo de medición y verificación. ¿Sí? Importantísimo, importantísimo, porque este protocolo les va a dar en cierta forma cómo ustedes tienen que medir, porque justamente los datos son fundamentales. Entonces, una de las normas les va a dar el protocolo. ¿Cuáles son los principios de las medidas? Bueno, una medida es, vamos a llamarlo, los principios de nuestro sistema de medición. Bueno, tiene que ser preciso. Si yo voy a medir, no voy a medir energía con el método de los 2 batímetros, con batímetros clase, en el mejor de los casos, 0,5, clase 1. Bueno, voy a medir con sistemas mucho más precisos, sistemas digitales, que pueda directamente captar las mediciones. Ese sistema tiene que ser amplio, conservador, tiene que ser coherente, no puede ser que
yo pueda tener dispersiones. Tiene que ser relevante, es decir, no tiene que relevar la importancia de lo que son las mediciones, y tiene que ser transparente, es decir, tiene que tener trazabilidad, tiene que ser claro, no puede ser que tenga registros en un momento, en otro no. Bueno, tenemos que cumplir una serie de cosas. Podríamos obviar alguno de estos, y sí, podríamos llegar a obviarlo, pero en lo que es la medición es todo un tema. Ustedes ya lo han visto esto con Gustavo, que todo lo que es sistema de medición es complejo en sí, y cumplir con todo lo que son el tema de errores, interferencias, bueno, bastante complicado. Bien, la medida, ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer sobre un equipo específico, puedo controlar equipos específicos, o puedo hacerlo sobre el total de la instalación o en forma combinada. Normalmente lo vamos a hacer en forma combinada, el total y sobre un equipo. Bien. Este tema, estrategia para definir el periodo de tiempo. Bueno, acá yo creo que no vamos a trabajar mucho sobre esto, porque acá sí hay que estudiar bien la norma. Cuál es el periodo de referencia, el periodo demostrativo del ahorro, y en cierta forma tiene que ver mucho con la estrategia de la empresa. El periodo demostrativo del ahorro, y por lo menos depende cómo sea el proceso de fabricación, ¿sí? Porque si yo tengo una empresa que está muy relacionada a lo estacional, entonces de mínimo yo tengo que estar en ese periodo demostrativo del ahorro un año. Si yo tengo empresas que no tienen nada que ver con lo estacional y es una producción constante, no sé, si vamos a trabajar con Villavicencio, que es una embotelladora de agua, quizás en el periodo noviembre-marzo la producción crezca un 40%, porque se toma más agua mineral. Entonces, necesariamente lo tengo que hacer sobre un año, ¿sí? Entonces, bueno, esto en cierta forma se lo va a dar la norma, y se lo va a dar las condiciones que ustedes establezcan, ¿sí? Bueno, acá lo vamos a pasar rápido, bueno, son mediciones previas justamente, líneas de producción, empaque, cuáles son los consumos, índice de consumo, y todos los meses, todos los meses, consumo promedio mensual de energía activa, acá, bueno, fíjense, acá está un poquito estacional, acá en abril tengo el menor, y en enero, bueno, es como que algo, probablemente sea más, a ver, marzo, enero y junio, probablemente sea un ciclo de una empresa del norte, ¿sí? Del norte. Consumo promedio, bueno, demanda de energía, fíjense, esto ya más armado en función de algo diario, como varía en función de las horas, ¿sí? Todo registro, curva de demanda de energía, miren, cines, locales, esto más de, por ejemplo, un shopping. Y obviamente cambia mucho con las horas, ¿no? A partir de determinada hora se cae. Bueno, líneas de base, para algunos casos de estudio, bueno, acá hay varias cosas, ¿no?, mezcladitas, varios consumos, y fíjense que, miren claramente acá hubo un problema, entonces lo que hace uno, toma una línea de base teórica, ¿sí? Teórica para un consumo base enero-junio de un caso de estudio. Bueno, con menos energía, o con la misma energía, bueno, a partir de acá uno puede establecer diferentes estrategias para poder hacer las mediciones. Bien. Entonces,
un poquito acá, nuevamente, algunos tips para empezar a armar y para poder trabajarlo. Esto está sacado, le repito, esto está sacado de la norma. O sea, cuando uno tiene una norma y accede a una norma, el procedimiento se lo puede armar uno mismo, ¿sí? Entonces, diagrama energético productivo de la empresa, censo de carga, diagrama con la estratificación de cada uno y el diagrama general de lo que es la variación simultánea del consumo, ¿no? De acuerdo a diferentes áreas y equipos, ¿sí? Bien, lo mismo, ¿sí? Lo mismo, ¿eh? Incluso uno puede hacer todas las proyecciones de la tendencia de los consumos energéticos a través de lo que les acabo de dar. Bueno, índice de consumo, nuevamente en la norma vamos a tener la guía para que lo podamos hacer, energía consumida, el índice, ustedes tienen que comprar dos cosas, ¿no? Energía consumida y qué producción realizamos, energía consumida, servicio prestado, energía consumida, por ejemplo, área construida, ¿sí? Bueno, el índice verán de acuerdo a lo que es la producción de la empresa con que van a trabajar. Bueno, nuevamente, acá están representadas las cargas más representativas, diferentes transformadores con diferentes cargas. Esto también está bueno para trabajarlo en cuanto a lo que es el uso eficiente para transformador. Bien. Resumen, la familia de las ISO 50000, 50002, auditorías energéticas. Hay empresas que se dedican exclusivamente a esto, auditoría energética. ¿Sí? ¿Cómo 5003. está el mercado actualmente? O sea, ¿cómo es la situación? ¿Hay muchas empresas que están trabajando bajo estas normas? Podría haber una muy buena beta ahí, ¿no? Yo esto lo veo bárbaro, ¿sí? Es que necesariamente cuando las empresas, desde el punto de vista de la competitividad, vean lo que son sus consumos, les va a salir mucho más barato. Pero hay que hacer toda una campaña de difusión o Y bueno, y las empresas... ¿Eso no se está haciendo actualmente? Sí, sí. Bueno, los chicos que están haciendo, los que vinieron a dar la clase del mercado eléctrico mayorista, están haciendo esto en cierta forma. Ah, claro, sí. Sí. Con empresas grandes, entonces... claramente hay gente que no lo tiene internalizado, pero si uno va y le explica bien claramente hacia dónde está el objetivo, esto y lo otro, los empresarios estas cosas también las saben ver, las saben ver y por eso digo que es importante que existan incentivos a la producción. Incentivos, por ejemplo, al mejoramiento de los índices energéticos. Si yo voy a hacer una inversión y voy a comprar 15 motores de eficiencia premium, y yo lo justifico y viene un ingeniero, me hace un informe, voy al banco provincia, me tiene que dar un crédito con una tasa diferenciada. ¿Por qué? Porque esta persona va a tener un beneficio directo sobre el medio ambiente, sobre el consumo, sobre la competitividad. Hay cosas que es importante trabajarlas en otros niveles. Claro, pero digamos a nivel estatal no se hace eso. No se hace. Bueno, O yo te sea, estoy hablando de es política. una política que no se está Hay que, haciendo. y porque muchas veces no la ven, o porque a lo mejor el sistema es muy chico, pero bueno. La 5004, implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de energía. La 5006,
línea de base de lo que estuvimos hablando recién, la 5006 van a trabajar con esto, y la 50.000, la 15, es lo que es la medición. Prácticamente ahí tienen. Bueno, y con esto estamos terminando acá un monitoreo ya de consumo en tiempo real. Esto seguramente ustedes lo han visto, nosotros tenemos todo esto para hacerlo y para poder medirlo con la instrumentación que tenemos. Monitoreo de consumo en tiempo real. Miren acá, monitoreo de calidad de potencia. Bueno, y después todo esto hay que llevarlo, hay que tratarlo en forma específica cada uno. Bueno, entonces, ¿cuál sería el beneficio de implementar la 50.001, no la 5.001? Bueno, aumentamos la eficiencia energética, reduce el consumo de energía. Si yo reduzco consumo de energía, también se reduce el impacto ambiental, disminuye los costos de energía cuando disminuyo el consumo, disminuye el precio de mi bien y aumenta la ganancia. Mejora los procesos, reduzco impacto ambiental, se reduce el costo del control ambiental, porque si estoy reduciendo esto, también reduzco el impacto del control, mejora la imagen empresarial, es muy importante, mejoro productividad y competitividad. Lo mismo, mejoro calidad, mejoro confiabilidad, instalaciones más seguras, confiables, reproceso y uso de energía, se anticipan fallas con la calidad, estoy anticipándome a las fallas. Todo esto hace a mejorar el sistema. Entonces, chicos, resumiendo, es importante que ustedes tengan un pantallazo de esta norma que va a regular todo el sistema de gestión eficiente de la energía. Entonces, si nosotros tenemos que ahora sí integrar y aplicar todos los conocimientos que tenemos específicos sobre cada uno de los aparatos que intervienen en una instalación eléctrica, ahora sí tenemos todo el proceso completo. Era lo que nos estaba faltando. ¿Para qué? Para tener un modelo de intervención dentro de lo que es el uso eficiente de la energía. Entonces, con esto podemos trabajar. Y este es un lindo tema para que podamos hacer nuestro trabajo final. Vamos a ver ahora después cómo lo vamos a plantear, pero es un hermoso tema para poder trabajar. Audio Jungle.